Versículo 7 del capítulo 2 del libro del Génesis. Y dice así, leemos en el nombre del Señor. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Oramos. Señor y Dios bueno, estamos ante ti agradecidos por otro tiempo, por esa misericordia, por ese amor y por esta oportunidad. Que en esta hora al hablar estas palabras no se las lleve el viento, sino que puedan llegar a alguna vida y que a su vez haya una reacción de persona a persona que fructifique, oh Dios, que crezca y que almas puedan ser tocadas para gloria de tu nombre, por Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Hay dos tipos de complejos que son los que sobresalen. Y es el complejo de superioridad de aquellos que se creen muy altos, muy grandes, importantes, clase aparte, VIP. Son aquellos que piensan que ellos merecen más que el otro. Y hay el de inferioridad, que es de aquel que piensa que no vale mucho. Que lamentablemente vino a este mundo por desgracia y vive por desgracia. Y que su vida se vuelve un asco, un lamento. Siempre el otro será mayor que él, porque él, ella, no tiene valor. Y mucha de esta gente termina en depresión y finalmente se suicida. Y no valen nada, son basura. Esto evidencia el desconocimiento que tenemos de lo que somos como seres humanos. O sea, nosotros somos lo que el otro quiere que seamos o ha dicho que somos. Vivimos en un estándar puramente humano, donde el valor nuestro depende de quién nos dio el valor. Y muchas veces escuchamos la frase, tú no eres nadie, no vales nada, eres basura. A veces en momentos de ira la gente dice cosas feas. ¿Quién te ha llegado a creer que eres? Y a veces si el otro es alguien de una clase inferior conforme al estándar o a los estereotipos sociales, usted no es nadie. Y a veces yo me apenaba con los pobres haitianos allá en Santo Domingo, porque siempre se les decía, usted no es gente, usted no es gente. Y se lo llegaron a creer. Y una vez había un pobre haitiano que le dijeron, usted no es gente. Y él decía, el haitiano no es gente, pero tampoco es perro. Entonces, ¿en qué categoría estamos? Porque cada quien lo ve de una forma. El blanco considera que el que no es de su raza, pues, no es gente. ¿Cuánta clasificación ha creado el individuo? ¿Cuánta diferenciación ha creado el individuo? Y es un mal que se ha ido generalizando sin que nadie le preste atención.
En el libro del Quijote hay un viejo refrán que se repite mucho y que la gente lo usa muy a menudo. Tanto tienes, tanto vales. En otras palabras, dentro del estándar social hay otra verdad, y es que el poder monetario adquisitivo, o tal vez la opulencia o el nivel de vida, hace diferencia entre una gente y otra gente. O sea, no es lo mismo un pobre que un rico. El dolor es distinto y la pérdida también es distinta. Unos se creen que ellos no valen y que son basura, como el otro lo ha dicho, y el otro se cree que él es basura porque el otro le dijo que él es basura. No es sorprendente entonces en nuestro medio ver cómo la sociedad está clasificada, diferenciada. Cómo cada quien está tratando de luchar y alcanzar un nivel para colocarse por lo menos a un margen aceptado dentro de las estadísticas de los que son personas, los que valen la pena y los que no valen nada. Hay individuos que no valen nada, simplemente se usan como colateral. Algunos son usados como individuos para pruebas científicas. Se le dice que se usan como conejillos de India. Son aquellos que se necesitan para probar ciertos medicamentos a ver si funcionan. Si no funciona, pues se murió alguien, pero no murió nadie. Entonces sí funciona el mundo. Han ido degradando al individuo y han ido colocando gente en los niveles que ellos quieren colocarlos. Y así vemos que hay personas que viven en barrios pobres, muy pobres, marginados, abandonados, olvidados por la sociedad, por los gobiernos, olvidados inclusive por la iglesia. Personas pobres, muy pobres, lo han degradado a un nivel tan bajo, ellos no valen mucho. Y usted ve el barrio de los borrachos, de los ladrones, de los ampones, de los drogadictos, de las prostitutas. Lugares donde todo tipo de vicio se ve porque lo han marginado de tal forma que allí vive la lacra social. Barrios olvidados por el gobierno, olvidados por la gente de clase y a veces, quién sabe, olvidada también por la iglesia. Maltratados, ignorados, repudiados. Una condición vergonzosa frente al adelanto del ser humano de este tiempo. Lugares donde el peligro afronta en todo momento. Los matones, las gangas, los asaltantes, los desalmados. Hay tanto tipo de personas rodando por diferentes lugares. Pero en esos barrios marginados no ande a sola en altas horas de la noche, o tal vez hay algunos que ni en el día siquiera. Son un mundo aparte, una sociedad diferente, un ser humano distinto, por cuanto no forma parte de la élite de aquellos que son seres humanos. Puro materialismo. Un mundo materialista como este, el ser humano vale lo que es. Fuera de ahí no hay más nada. Por otro lado, si echamos un vistazo a los suburbios de las grandes ciudades, podemos ver que allí vive la gente de clase, los distinguidos, los de apellido, los de dinero, la gente de negocio, la gente que se destaca en la sociedad. Aquella gente cuya vida se cuida y cuya seguridad está a la orden del día. Aquella gente cuya mascota o mascotas son más importantes que una vida. Y en un caso de vida o muerte, si hay que salvar al ser humano o a la mascota, se prefiere salvar a la mascota si el ser humano es de segunda o tercera categoría. Llevamos al individuo a una degradación, lo evaluamos a nuestra forma,
lo medimos con la vara del estereotipo, el metro del estereotipo social, nada tienes, nada vale. Eres lo que tienes. Alguien sin educación, sin principios, sin dinero, no es nadie en este mundo. Un indigente de la calle. El indigente es alguien que despierta el dolor, el sentimiento de alguien que entiende lo que es un ser humano. El indigente ha caído en la etapa o en el estado más bajo que puede llegar un ser humano. Marginado, abandonado, desterrado de la humanidad. No vale nada. Si vive o muere, a nadie le duele. Son personas que han olvidado la humanidad de ese individuo. Lo ven como basura. Y se les llama basura social. Es así que hemos clasificado nuestra sociedad en grupos. Cada ciudadano pertenece a un grupo determinado. Ciudadanos de primera clase, de segunda clase, de tercera clase, cuarta clase, etcétera, etcétera, hasta llegar a los indigentes. Esta es la amarga verdad que usted y yo vivimos todos los días. Es un cuadro de dolor angustioso y a veces desesperante. Pretendemos usarlos a ellos en el momento necesario y luego olvidarlos. Muchas de estas gente han servido en las guerras, en 1, 2, 3 guerras. Han sido utilizados como prueba de laboratorio. Se han dejado corroer por los vicios y están desahuciados socialmente. Pero no todo el mundo lo ve, eso lo ve el que tiene un poquito más de visión. Depende del lente con que usted lo mire. Si usted lo ve con el lente social, esta gente no vale nada. Si usted lo ve desde el lente de Dios, como que uno reacciona. Depende cómo la sociedad ha llegado a analizar o a describir el hombre. Para ellos mucha gente no debería estar en este mundo. Los pobres, los carentes de educación, aquellos enfermos desahuciados, los que mentalmente están incapaces de reaccionar o accionar dentro de esta sociedad. Y un sinnúmero de individuos que para ellos no tiene valor. El niño de un pobre no tiene el valor que tiene el niño de un rico. Usted mira el cuadro de la humanidad esquelética de un niño africano y lo compara al de un niño de un país del primer mundo. Y de verdad que va a haber dos cuadros totalmente distintos. Es penoso, pero también preocupante ver la condición en que el mundo se mueve. No deja ninguna alternativa, no deja un mañana, no ofrece un futuro seguro. La gente pretende perpetuarse a través de su generación, lo que va dejando. Un legado de gente que lo van sustituyendo. Ya yo me perpetúo en este mundo. Van acumulando sus riquezas para los que van quedando atrás. Y quiere que su gente sobresalga. A veces duele decir, ¿sabe cuántos niños tienen que sacrificarse para salvar vidas de otros niños ricos? Niños pobres para salvar vidas de ricos. Porque el pobre no importa si muere. Es una pena entonces ver el niño del pobre y su condición frente al niño del rico y su opulencia. ¿A quién le importa el niño del pobre?
Nos hemos acostumbrado a vivir una vida de indolencia, porque la sociedad nos ha creado indolentes. Vivimos ciegos frente a una verdad porque la sociedad nos ha hecho ciegos frente a lo que pasa. Hemos colocado la vista en el dinero, en el avanzar, el conseguir, el almacenar, el tener. Dice el Señor hablando en Lucas capítulo 12, versículo 15. Guardaos de la avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posee. Y yo me pregunto, ¿cómo valora usted al ser humano? ¿Cuál es tu nivel? ¿Cuál es el metro con el cual mides? ¿Cuál es el estándar en el cual tú colocas a ese ser humano? ¿Y qué decimos del viejo, el anciano? Un primer ministro japonés dijo lo siguiente: los viejos deben darse prisa a morir. Pesan. ¿Y qué hablamos de aquellos que piensan que su raza es lo más grande? ¿Recuerdan lo que causó la Segunda Guerra Mundial? Individuos supremacistas que consideran que ellos son los número uno y todos los demás son ciudadanos de segunda y tercera y cuarta clase. No tienen lugar en esta sociedad. Estos individuos merecen morir. No deben estar en medio nuestro. Eso piensan algunos. Y es ahí donde comienza el gran dilema de la vida. Una clara falta de sensibilidad, una imprudencia en el momento de evaluar. Y yo te pregunto, ¿cuánto vale un ser humano? Si tuviésemos una clara realidad o definición de lo que es el ser humano, posiblemente no tuviésemos la fuerza para colocarle el valor, para evaluar o decir cuánto cuesta o cuánto no cuesta un ser humano. Pero lo decimos porque vamos a medir con el metro del estándar social. Si es muy de abajo, es de abajo, no vale mucho. Si es un niño descalzo, desnutrido, no vale mucho. Si es uno que viene de tal barrio puede salir algo que sirva. Recuerden el caso de Jesús. ¿De dónde viene Jesús? De Nazaret. ¿Puede de ahí salir algo que sirva? Porque lo vamos a medir con el estándar. Pero ve cómo el Señor llega y se coloca donde todo el mundo comienza a comentar. En el lugar marginado, olvidado. De donde nadie tiene la expectativa de que algo bueno va a salir. Nos da a entender que el juicio nuestro es un juicio de error, que estamos equivocados en la forma de evaluar al ser humano, que no se ha aprendido a colocarlo a la medida de Dios. La pregunta es, ¿dónde está ese ser humano delante de Dios? ¿Cuánto vale un ser humano delante de Dios? Medimos al ser humano por vista, por estándar social, por lo que él se desarrolla y lo que hace, y nos olvidamos de lo que él es en sí. Es el abogado, es el doctor, es aquel, es el otro, o es el presidente. El presidente es un ser humano como cualquier otro ser humano. Tan humano como el indigente que come de la basura. Los dos son seres humanos. Pero todo el mundo cuida al presidente. Y todo el mundo cuida al ejecutivo, al que pertenece al gabinete, al que tiene un cargo de alta posición, no sé, cualquier alto cargo, porque el indigente no importa que lo maten. Ven, los lugares donde menos personas mueren son los lugares de opulencia, donde vive la gente que tiene dinero, porque los otros no valen nada. ¿Usted se ha puesto a pensar cuánto vale usted para el mundo? Usted podrá hacer muchas cosas, pero ellos le tienen un valor. Cuando usted va al mundo, sale a la sociedad, esta que nos toca vivir, lo van a medir con la vara social. Oye, tú no vales mucho aquí. Este es el precio que tienes. Pero ¿cómo ve Dios al ser humano? ¿Cómo te ve Dios a ti? Hay mucha gente llamada cristiana que está pasando por crisis de depresión. Una vida depresiva. Nadie me quiere. Que nadie me hace caso. Yo sé que yo no soy nadie. Oye, yo sé que yo no soy nadie. Pero también yo estoy aquí en esta tierra. Mire, hermano, ¿cómo usted va a decir así? Cuando la gente viene y trata de colocarme la estima por el piso,
Yo no me creo digno de lástima, porque yo soy lo que Dios ha hecho de mí. No soy lo que el científico cree que soy, tampoco soy lo que el sabio doctor cree que soy. No soy lo que simplemente el hombre de letra cree que soy. Podrá venir cualquier individuo y darle un precio a su vida, un valor a su vida. Y el filósofo viene y dice, no eres más que esto. Y el antropólogo viene y dice, no eres más que aquello. Y el psicólogo dice, no eres más que esto. Y la pregunta es, ¿tú quién crees que eres? ¿Dónde te colocas? El valor de un ser humano no depende de lo que el otro quiera o diga. No depende de lo que se ve, del lugar donde nace, del color de la piel, de su estatura, de sus amigos, de su clase social. El valor de un ser humano, no hay nada en este mundo que se lo dé. Todo aquí es basura, pasajero. Todo es fugaz, sin valor delante de Dios. No es esto lo que vale delante de Dios, porque la palabra dice que el cielo y la tierra pasarán. Tú eres el que vales delante de Dios. Eres aquel que tiene el aliento divino en ti. En ti sopló Él, su soplo, te dio de su espíritu. Eso no tiene precio. Un ser humano no tiene precio medido en el metro de Dios. Si lo vas a ver por el estándar del mundo, es posible que tú también te lamentes. En una sociedad carente de absoluto, cualquier mentira es verdad. Lo que nos han vendido, y muchos lo han comprado, es porque se han enredado en la falta de absoluto. Lo relativo indica que cualquier cosa vendida a cualquier precio está bien. Cada quien sugiere, imagina, dice, sugiere lo que considera que es bueno y lo que considera que es malo. Lo que han desvaluado al ser humano, lo han colocado en la lista que ellos han querido ponerlo. El ser humano, si pertenece a los ampones, no sirve. Si es un grupo de traficantes, narcotraficantes, tampoco sirve. Si es de los que tratan blanca, pues no sirve tampoco. Pero estos grupos, a su vez, tienen un concepto del ser humano. Lo ven como el camino, como el atajo para llegar donde quieren. El narcotraficante es inclemente. Los ampones son inmisericordia. Todos estos individuos del bajo mundo, los de trata de blanca, traficantes de órganos, personas buscadores de tesoros, cazadores de tesoros, todos tienen un concepto distorsionado del ser humano. Pero la ciencia no se queda atrás. ¿Sabes cuántos seres humanos han sido utilizados como conejillo de India para probar nuevos medicamentos? Entonces, frente a ese tipo de situación, ¿quiénes son los malos? ¿Dónde está el problema en esta sociedad donde se esclavizan uno y a otros se liberan? La vida del ser humano ha llegado a valer tan poco, que usted escucha individuos que con cinismo expresan cómo eliminan vidas. Y dice uno, yo recuerdo haber colocado y derretido vidas en ácido en cantidades incontables. Pero puedo recordar que van más de 500 personas a las que yo desaparecí en la olla del ácido. Y usted dice, pero ¿dónde está el corazón de esta persona? ¿Sabe que para el narcotraficante solo vale su dinero y su droga? Para el gobierno es el voto y lo que usted le pueda dar. Hay personas tan interesadas en este mundo que solo si usted ofrece algo sirve, si no, no sirve. ¿Cómo te ve el ladrón? Es un beneficio para él. ¿Qué le puedo quitar? Hay familias que tienen problemas porque tienen dinero y el otro no tiene. Y están acechando el momento, ¿cómo pudiese arrancar el dinero? Y siempre son muy amables con el que tiene, no así con el que no tiene nada. Cada uno de estos grupos tiene un valor diferente porque lo ve desde un lente distinto.
El criminal no ve a tus hijos como seres humanos, lo ve como elementos a utilizar para su causa de producir más dinero. El narcotraficante y sus vendedores no ven al individuo como un ser humano, lo ven como alguien que le produce riqueza. Aquellos que trabajan junto a ellos, la vida de esa gente está en un hilo porque no es un ser humano, es una especie rara que trabaja con ellos para ayudarlos en la producción de lo que ellos venden. Cada uno de esta gente, a medida que va pasando el tiempo, va subyugando a los demás. Y es penoso que en medio de este cuadro amargo de indiferencia, insensibilidad, deshumanización, también hay un cuadro de seres humanos colocados allí llamados cristianos, que solo ven a la gente como bulto, como número. Hay lugares donde la congregación es simplemente un número. No es un hombre, una mujer hechos a la imagen de Dios. Es alguien productivo, es alguien necesario para alimentar el ego, la opulencia y la grandeza de aquel individuo. Usted verá la deshumanización en todos los niveles en ese mundo. Usted verá la apatía en todo lugar en este mundo. No espere que todo aquel que le pasa la mano o le dice palabras bonitas realmente lo ama, no lo valora. Vemos al ser humano por su nivel productivo, pero lo vemos en el área biológica. Así lo ve la ciencia. Biológicamente eres. Fuera de ahí no vales nada. Por eso una vez mueres, tú no eres nadie. Mientras estás vivo hasta que te mueras. Porque simplemente el valor de la ciencia para ti es un valor biológico. A ti te consideran como un ente orgánico. ¿Cuánto vale un hombre? ¿Cuánto vale una mujer? Pongámoslo de una forma más simple. ¿Cuánto vale un ser humano? Según la ciencia, un ser humano no vale más que 40 millones de dólares. Tomando en cuenta su ADN, sus órganos, llega a un valor de 40 millones. ¿Cuánto vale el ser humano para el lampón? Vale lo que tienes. ¿Cuánto vales para ciertas organizaciones? Vales lo que produces. Las grandes empresas multinacionales, transnacionales, eres un ente productivo, pero no eres más nada. Te van a ver con el lente humano, no te pueden ver de otra forma. ¿Cómo tú, cristiano, ves al ser humano? Ay, es un molestoso. Ay, no me cae bien. El científico lo ve desde el punto de vista biológico. No tiene gran valor que lo que materialmente tiene. ¿Cuánto cuesta el riñón? ¿Cuánto cuesta el pulmón? ¿Cuánto cuesta el corazón? ¿Cuánto cuesta los órganos? Por eso es que cuando un pobre niño, ¿sabes cuántos niños mueren para que sus órganos sean utilizados para otros niños que son de más valor? Porque a ellos no se les da valor. Tú y yo tenemos un lente distinto. El ser humano no es un animal como dicen ellos. El ser humano no evolucionó de alguna materia viviente hace billones de años. Fuiste creado por Dios. Tienes el aliento de Dios. Y puso Dios de ti, sopló en la nariz del hombre y fue el hombre un ser viviente. Lo demás es simple pensamiento, palabras que no van a ningún lugar. Es la percepción de individuos. Si tú no te valoras como lo que eres, ellos te pondrán precio. Si en la sociedad no te colocas donde vas, ellos te van a colocar donde quieren. Si vives deprimido, amargado, abatido, es porque ellos te han colocado dentro de ese nivel. Aun cuando la gente llega a la iglesia, anda buscando un puesto. ¿Qué tan alto puede llegar a ser? Algunos dicen, me gustaría ser pastor, no sé, alguien grande. Porque andan buscando valorarse. Eso es una ofensa delante de Dios. Eso es menospreciar el aliento de vida que Dios te dio. Cuando te crees nadie, tú dices, Dios no me has dado nada. Se lo diste al rico. Tú tienes más que el rico porque aprendiste a agradecer. ¿Recuerdan cuando el Señor sana a los 10 leprosos? Dice que solo uno vuelve a dar gracia. Y pregunta, ¿no fueron 10 los que yo sané, los que fueron sanos?
Solo uno vuelve a dar gracia. Hemos de aprender primero a reconocer lo que somos, para entonces agradecerle a Dios por lo que somos, no por lo que la sociedad quiere hacer de ti. Hay muchos padres que prefieren que sus hijos sean buenos profesionales y no buenos cristianos. Que sean buenos y ricos individuos sociales, pero no importa qué pasa con lo de Dios. Yo prefiero que mis hijos caminen el sendero de Dios y se olviden del sendero social. La sociedad, cuando no sirves, te exprime hasta el punto que no sirva, te echa al zafacón. No sirves porque no tienes más que materia, cuando tu materia ya no sirve. Por eso los viejos se desprecian, se desechan, porque ya no sirven. Lo miramos, oye, te estás poniendo viejito ya, te veo pasita, estás como una pasita ya. Y vamos despreciando a la gente, pero tú eres tú por la eternidad. Tienes eternidad de Dios, tienes el soplo de Dios en ti. Dios nunca te desprecia, porque Él sabe que tú eres parte de Él. Él te dio de Él, por eso te ama y te amará siempre. A veces no lo vemos de esa forma y seguimos mendigando por la vida. Te subastan a bajo costo. Vales lo que pagan por ti. Los tiranos, los grupos represivos, los narcotraficantes, los traficantes de órganos, todos aquellos grupos que están al margen de la ley de alguna forma, y la misma ciencia en otro tiempo. Ellos te van a necesitar mientras tú puedas servir. Si no sirves, te mueres. ¿Cuán distorsionado está esta verdad de la humanidad? ¿Cuánto valgo yo para ellos? ¿Cuánto han perdido la noción de mi valor frente a lo que ellos piensan que soy? ¿Cómo te valoras tú mismo? ¿Quién crees que eres? Una frase que se escucha mucho. Y el otro pobre dice, yo no soy nadie. Sí, mi hermano, tú eres alguien. Eres criatura hecha a la imagen de Dios. No eres simple materia. Tienes espíritu y ese es un material muy caro. No se consigue. Tienes el espíritu de Dios en ti. No lo destruyas, porque no dará a Dios por inocente al que tal cosa haga. A veces nos lamentamos y maltratamos y despreciamos el regalo que Dios nos dio de hacernos diferentes. Se da una vida por cualquier cosa. Aún aquellos que están cercanos distantes, se da la vida por nada. ¿Cuánto pagas para que mate yo a mi familiar? Tanto. ¿Sabía usted que hay matones a precio que cobran $50 por cegar una vida? ¿Sabe la cantidad de gente que son muertas por mandato, por orden? ¿Sabe lo que hacen los extorsionistas, por ejemplo? La cantidad de personas. El extorsionista te pone un precio y hay que pagarlo, si no se va la familia entera porque nadie vale nada. ¿En qué mundo vivimos? La vida para ellos es material, gastable, superficial, vaga. Nada. Pocos valoran al ser humano, a pocos les importa. Te venden al mejor postor. ¿Cuál es tu valor? La miopía científica ha mantenido este estándar por siglos. ¿Sabe cuántas personas pierden la vida todos los días? ¿Cuántos viven en el olvido todos los días? Personas que ni siquiera se mencionan, que no se toman en cuenta. Estas grandes instituciones que defensoras del ser humano no defienden a nadie. Tu único defensor es Dios. Ellos no saben lo que vales, porque te han colocado un precio conforme al estándar social. Una percepción puramente materialista humana, vaga. Todo se valora por el costo monetario. ¿Cuánto vale? Si me eres de pérdida, te quito del medio. Si no me rindes, te saco. Si no eres alguien que me produce, no te quiero. Es un mal que está ahí, se ve en todas partes. Hay iglesias, si usted no da, usted no es miembro, usted no va al cielo. Han querido colocar a Dios dentro de este estándar. Si usted no le da a Dios,
Dios no lo va a bendecir. Y si usted no le da a Dios, Dios no lo va a recibir. Usted será un maldito. ¿Dónde dice la palabra de Dios eso? Yo le doy porque nace, porque me siento agradecido. El Señor nunca me ha dicho, te voy a salvar, pero ¿cuánto vas a pagar? Mi salvación no tiene precio. El amor de Dios hacia mi persona no tiene precio. Lo que he recibido en esta vida no tiene precio. El solo hecho de haber encontrado, o Él encontrarme a mí y yo estar en la verdad, eso no tiene precio. Frente al escrutinio social, todo se ve a nivel superficial. Si es muy bonito, si tiene un lugar, entonces vale la pena. Mi hermano, no es lo mismo la muerte de una figura destacada. No es lo mismo la muerte de un deportista destacado, de un cantante destacado, que de un Juan de los Palotes que murió por allí. Todos lamentan, ¡ay, el pobre! Y el mundo entero está de luto. Pero mueren cantidades de niños cotidianamente y a nadie le duele. Porque la sociedad ha colocado un precio al ser humano. No te metas en el paquete. Tienes un valor incalculable. Ellos no te pueden comprar. No hay con qué pagarte. Y más aún, Dios no te negocia. Tú eres propiedad suya. Ellos no te merecen a ti. No dejes que te valoren. No dejes que te bajen la estima. Que se traguen tu persona y te comparen con los de ellos. Tu más alta celebridad es menos que yo. Porque a mí ya Él me salvó. Aquel es un alma perdida que ignoró la sangre derramada para darle la salvación. Ese soplo de vida se dañó. Para el mundo no tiene valor si Cristo no está en la persona. Y no quieren transmitir esto a nosotros. Ya es alma, olvídate de eso. No, a Él murió por todos. Todo aquel que se mete y logra tomar su posición, vale. Dice que un alma no tiene precio. El Señor dice, vale más de 1000 mundos como este. Más de 1000 mundos como este. Pero tú sigues pensando que no tienes dinero. Ay, que imagínense, yo soy pobre. Nosotros, la gente humilde, como dicen ellos. Y estaba una vez en una fila. Y estábamos con un señor ahí. Y dice, déjela pasar a ella. Y yo, ¿por qué tengo que dejarla pasar? Ah, porque usted sabe, nosotros somos hijos de Machepa, pero esta es una celebridad. ¿Y qué me importa que sea celebridad? Ella es igual que yo, igual que tú. A veces uno mismo se pone chiquitito. No, que este es grande y yo soy chiquito. Y andamos buscando un autógrafo para sentirnos un poquito, que nos dé un poquito. Ay, yo tengo un autógrafo de una persona muy grande aquí. Mire, yo tengo el autógrafo aquí, me dio el libro entero. Me lo dio el Señor. Despreciamos las cosas que valen por las que no sirven. Vamos mendigando por este mundo. Es dinero, es dinero. Según datos de la Organización de Administración de Alimentos, dice que cada día aproximadamente 30,000 personas mueren de hambre. 1 de cada 7 personas se va a la cama sin comer. 6 millones de personas mueren al año antes de cumplir los 5 años. Pequeños, en un año, antes de cumplir los 5 se van. 53 millones en América Latina padecen hambre. Unos 80 millones de personas pasan hambre en este mundo sin que nadie tenga misericordia de ellos. Cada segundo muere un niño de hambre. Todo esto es parte simplemente de un paquete infernal que mueve esta sociedad o a este mundo. ¿Hay falta de alimento? No, no hay falta de alimento. Hay mala distribución de alimento. ¿Cuántos niños no se benefician de nada y pasan días y días sin comer? No se valora al ser humano. Una casa, un coche,
algo material, una piedra, un anillo. Cualquier cosa material vale más que un humano. Hoy día se mata a alguien por $10, $5, por una miseria, por cualquier cosa, porque no han aprendido a valorar al ser humano. Pero es claro, Dios no tendrá por inocente al culpable. Mucha gente, inclusive llamados cristianos, entre comillas, no han sabido valorar la vida cristiana o la vida del ser humano. Valoramos todo menos al humano. En la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 8, versículo 9, el Señor Jesús, Pablo dice que se identifica con el pobre. Dice de esta forma: el versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Hoy día nos dicen que la pobreza es una maldición, que hemos sido llamados a ser ricos, que si nosotros lo enriquecemos a ellos, Dios nos va a enriquecer a nosotros. ¿Qué forma de burlarse de lo de Dios? Jesucristo no dijo tráiganme a mí para ayudarle. Dice que Él, siendo rico, se hizo pobre, se colocó a tu nivel para decirte tú vales, para mí tienes un gran valor. Vine a rescatarte de esta miseria social, de aquellos que te han denigrado, te han marginado, de aquellos que no te tienen en el lugar que mereces. Él no vino para que tú aprendas a vivir y para que compartas con los otros. No, es para darte el valor que tienes. Hoy el cristiano se vende por cualquier cosa. Si el mundo anda rodando, ¿cuánto cuestas tú? Andas de lugar en lugar buscando a alguien que se apiade de tu alma. Ay, dame una bendición. Ay, qué bueno, vi un fulano me tocó para que me dé su bendición. Ay, mandé una ofrenda para que me den la bendición. Y Dios dice, yo te di tu lugar. Para mí eres una joya apreciada. Para mí eres parte de mí. Por eso el alma del ser humano es inmortal. El psicólogo no lo ve de esa forma. El científico no lo ve de esa forma. Puro paquete biológico. Eres alguien que tiene un alma inmortal. Y esa alma sí que vale. El alma tuya es el valor tuyo. Eso fue lo que costó la sangre de Cristo. Eso fue lo que costó que Él descendiera desde allá arriba y viniese acá abajo a morir por tu causa. Él luchó tu causa en esa área espiritual donde nadie te toma en cuenta. Él te vio con el lente espiritual con el que nadie puede verte. Y nosotros venimos y lo tomamos tan trivial. Ay, yo no sé, depende cómo usted lo mire. ¿Vales lo que tienes o vales más? El problema de la gente, ¿cuál es? Que la ciencia los ha engañado, que la sociedad los ha engañado. Se venden por nada, se venden al mejor postor. Lo que la ciencia ha hecho es crear la duda. Eres materia. Como materia que eres, trata de salir adelante, de tener lo que puedas tener. Y avanzas en ese sentido. El individuo lucha por tener algo y cuando no tiene algo se frustra, se amarga, se siente mal. Hay personas que están en ciertos trabajos y necesitan una posición alta para sentirse bien. Porque necesitan un mejor salario para tener mejores cosas, para vivir mucho mejor, para vacaciones mejores. ¿Sabes lo que hace la sociedad? Que te va creando ese sentir de tener, de valorarte por lo que tienes. Y llega un momento en tu vida en que tú en realidad no vales nada, porque te vendieron al mejor postor, te vendieron al mismo diablo. La sociedad te hace creer que tú no vales mucho. Y el diablo te dice, no vales nada. Y él se hace dueño de ti. Si tu alma nada vale, ¿por qué el diablo la quiere? Si tú no eres nadie, ¿por qué anda detrás de ti? ¿Por qué estas celebridades negocian con el diablo y hacen pacto con él? Porque el alma no vale nada. Y le voy a decir algo, hablando entre comillas, entre paréntesis aquí sobre las negociaciones de los pactos diabólicos. El diablo no hace pacto con cualquier persona. Hay algunos que dicen, bueno, te doy mi familia,
Está bien, me das la familia, pero es un pacto chiquito. Ahora, las celebridades tienen un arrastre, un magnetismo. ¿Saben las almas que vienen y que nunca conocen a Dios? Mientras el diablo trabaja con unos evangelistas multitudinarios que arrastran multitudes, hay otros llamados evangelistas de Dios que andan sacando a todo el que pueden del centro de la salvación de la iglesia. Lo sacan del cuerpo de Cristo y lo llevan a la perdición. El pago que da el diablo por tu vida, desvalorizando el sacrificio de Cristo, pisoteando el regalo de Dios por medio de Cristo para tu vida. Jesús vino para colocarte en un lugar alto, llevarte delante de Dios por el valor que tienes. Dice que se despojó de sus ropas reales, dejó atrás su riqueza o sus riquezas y vino y se hizo pobre para darte a ti vida por el valor que tienes. No eres cualquier cosa, mi hermano. No eres lo que el otro te hace creer que eres. Eres lo que Dios ha hecho de ti. A veces creemos que por el talento, hay personas que son muy talentosas y lo tienen muy arriba. A veces nuestros niños tienen el cuarto lleno de toda la fotografía de los grandes baloncelistas, de las grandes estrellas del deporte. Ellos no son los mejores, es lo que la sociedad ha vendido. Tu hijo vale tanto como valen ellos y no más, porque ya su alma ya fue paga, ya tiene al Señor. Aquí hay dos grupos, los perdidos y los salvados. Aquellos que han tomado el valor y aquellos que se han quedado sucios, tirados en la basura del mundo. El Señor hizo al ser humano a su imagen y semejanza. No así el resto de la creación. Otras que no valen nada según ellos son los que en esta vida no han trascendido, se han quedado abajo. Y a esos que se han quedado abajo son los que se utilizan para la guerra, para defender causas inútiles. Pero hablando de causas inútiles y de guerra, hay personas que por su desconocimiento o no valorar la vida humana han sido provocadores de guerra, de conflictos. Tiranos que se han levantado y han eliminado vidas por su etnia, por su condición económica, por su apariencia física. ¿Cuántos millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuántos judíos y personas de otras clases, otras razas, llevadas a la cámara de gas, a los campos de concentración, al trabajo forzado, a la muerte violenta? Porque para un líder mundial, o tal vez solo territorial, no tenían ningún valor. El mundo ha pasado por crisis muy fuertes concerniente al valor del ser humano. Toda la problemática de este mundo es la diferenciación que la sociedad ha hecho del ser humano. Es el lugar donde te han colocado. ¿Cuántas vidas se han perdido con el correr de los siglos? Porque unos valen y otros no valen. Unos merecen vivir y otros no merecen vivir. Gentes, individuos que misericordiamente han eliminado vida. Lo han torturado, lo han maltratado, lo han masacrado. Porque para ellos no tiene valor alguno. Uno de ellos decía que el ser humano, el judío, era menos que un perro. Porque cada quien lo mide con su vara. Estos fascistas de aquel tiempo, que subyugaron, maltrataron, destruyeron vidas sin misericordia, porque para ellos no había valor alguno en esos seres humanos. Y pasa el tiempo y la gente sigue igual. Nadie piensa y abre los ojos, no se levanta una voz que dice otra cosa. No valoran a este ser humano.
Quien no valora al ser humano no valora a Dios, porque tú y yo somos criaturas de Dios. La superioridad de aquella gente que pensó o que piensa que su raza es mucho mayor, claramente evidencia la miopía de ellos. Ven el mundo torcido desde el puntito de vista que ellos pueden verlo. ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos desaparecidos? ¿Cuánta amenaza? ¿Cuánta intolerancia? ¿Cuánto dolor? ¿Cuántas lágrimas en este mundo? ¿Dónde te encuentras tú? ¿En qué área del olvido social estás? ¿Porque no tienes nada? ¿Porque vives dentro del sistema explotador en el cual vives? ¿Porque te han dejado o te han rezagado al olvido? Mire, el mundo muestra, la sociedad muestra su condición. Lo que te tomas te va a destruir y muchos lo saben. El alimento chatarra te mata y muchos lo saben. Los que lo producen lo saben. Gran parte de lo que ingieres te hace daño. Los medicamentos que consumen te van a matar, pero a nadie le importa. Eres un simple ente biológico condenado a desaparecer en cualquier momento. Para ti no hay mañana. Así te ven ellos. A veces usted toma algo y dice, bueno, me voy a tomar esto para que me alivie. El día pasado estaba leyendo las indicaciones el warning que te dan en la prescripción. Cuando te dan el papel te dicen, lea esto para que vea los efectos secundarios del medicamento. Entonces tú comienzas a leer todos los efectos secundarios y digo, pero esto es peor que la enfermedad que tengo. Y finalmente te ponen, dice, y puede causar hasta la muerte. Y yo llamé a mi hermana y le dije, pero ¿y esto qué es? ¿Yo me debo tomar esto? No, pero todo el mundo se lo toma. Con razón hay tantas personas que van de mal en peor. A estos individuos no le importa si tú vives o mueres. Al único a quien tú le importas es a Dios. Mire, mi hermano, hay tantos corazones totalmente disasociados de Dios, a quienes usted no le importa nada. Hay ministros en este tiempo, y no nos da vergüenza, llamados ministros que no son nadie. Son personas usadas por el mismo diablo para desvalorarlo a usted, para sacarlo a usted de la gracia de Dios, para venderle otra cosa con tal de ellos vivir bien. Le decía a la clase esta mañana, me duele ver el sufrir de un niño africano cuya humanidad está esquelética, y así los que están con él, mientras que un llamado ministro de Dios anda en un Rolls Royce y come en restaurantes de plato de $4,000 y $5,000 y deja las propinas altas. Una noche de hotel le cuesta más de $10,000, mientras que un niño necesita $2 para sobrevivir. Y en el día a veces no tiene nada que comer. ¿Son esos siervos de Dios? ¿Representan a Jesucristo, el cual se identificó con el pobre? Si el cristiano que se llama cristiano no se identifica con el que sufre, el tal no es cristiano. Todos los que vociferan y pretenden ser lo que son, pero no dan la mano al que se hunde en la miseria, no pertenecen a Dios. Esos grandes individuos que viven en la opulencia, arrastrando toda la fortuna de los pobres infelices, no son de Dios. El que es de Dios tiene empatía, se duele con el que se duele, sufre con el que sufre. Yo he visto el cuadro amargo de África, provocado por las grandes compañías transnacionales, y a mí las lágrimas se me brotan. Veo el hambre y la miseria del pobre y sufro por la pobreza de ese individuo. Pero la iglesia miope, ciega, no ve. Todo su dinero se lo manda a esos grandes magnates llamados evangelistas, apóstoles, positivistas o como usted le quiera llamar. Ninguno son de Dios. Son hombres dirigidos por el enemigo de la justicia, los cuales han venido a causar un problema sobre otro problema. ¿Sabe que cuando Jesús vino tenía dos problemas también? Los religiosos y los que no conocían la verdad. Mi hermano, estamos llamados a anunciar la verdad.
No estamos llamados a compartir ni a congraciarnos con aquellos que no tienen la verdad. Ay, que yo quiero mandar una ofrenda, pues yo siento mandársela. ¿Y cuándo usted le va a mandar? $1,000, pues yo siento. Y la obra de benéfica que está diciendo acá, bueno, yo tengo $10 ahí, si usted quiere lo da. ¿Hasta qué punto hemos llegado? Yo le llamaría eso, no sé si ignorancia, desconocimiento, para que suene más bonito, entretenimiento o miopía. ¿Cómo se llama eso? Los religiosos no son cristianos. Cristiano es aquel que representa a Cristo. Cristiano es aquel que sabe, se duele con el que se duele. Cristiano es aquel que ve el mundo con el lente de Cristo. Cristiano es aquel que ha sabido ir más allá. ¿Cuánto olvido? ¿Cuántos genocidios? ¿Cuánta explotación laboral? ¿Cuántas enfermedades colocadas, provocadas? Una sociedad que se derrumba porque Dios no está. ¿Quiénes lo han hecho? Los que no valoran al ser humano. Hubo un tiempo cuando de ser humano alguien nos dio un nombre. Immanuel Kant en el siglo XVIII dijo que nosotros somos personas. Por lo menos nos puso un poquito más de lo que el otro pensaba. Y el señor Immanuel Kant se le enojaron un poco porque dijeron que no somos personas. Cada quien tiene una percepción diferente. Todavía hoy el ser humano no entiende bien el término persona. Génesis 1:26. Ahí volvemos. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esto tal vez no tenga o no diga mucho para usted, pero aquí es donde está la diferencia. Aquí no está reunido un grupo de personas para un show, ni yo vine a hacerlo reír o entretenerlo, o a decirles palabras para que usted se vaya a su casa y se sienta muy cómodo. Vengo a decirte que hay un mundo que te confronta y al cual tú debes confrontar. Debo decirte que el peligro está en los que no han sabido valorarte como lo que eres. Vengo a decirle que tienen muchos enemigos dentro y fuera, que hay muchos hoy llamados que no son tan perversos o peores que otros. Usted ve su opulencia y se da cuenta que no son de Dios. Están explotando al ser humano, al Hijo de Dios o a la criatura de Dios. Han degradado a la humanidad, han degradado al ser humano. Se han colocado dentro del estereotipo social donde tener es más importante que el ser humano. Hay lugares donde la cosa o la situación, el peligro social es tan serio que usted, por un accidente cualquiera que sea, raya el coche de alguien y usted pierde la vida. Veía la noticia el día pasado, y se vino de Santo Domingo. 3 muertos, 3 heridos por un rayón de un coche. Me rayas el coche y te mato. Recuerdo la historia de un jovencito, 24 años, estudiante. Un rayón a la camioneta de alguien le costó la vida. No, yo te lo arreglo, yo voy, no me lo arregle, pam, muerto. ¿Qué valor le han dado al ser humano? Usted no se duele con estas cosas. Yo veo la impotencia frente a la injusticia, frente a la opresión.
frente al robo clandestino o a descubierto que le hacen al pobre, frente al abuso que hacen con el pobre ser humano. Y eso me causa dolor. Cuánta impotencia, injusticia, muerte, indolencia, etcétera, etcétera. ¿Por qué tantas cosas malas en este mundo? Porque no vales nada para ellos. Pero te gusta el medio, te gusta estar en medio de ellos y crees que te va a salir bien. El ser humano que no se valora, lamentablemente se coloca como víctima o como carnada en esta amplia cacería del ser humano. Rara vez los niños de países ricos sufren lo de los países pobres. ¿Quién se duele por el pobre? ¿Quién le hace justicia a aquel que no ha logrado que se le haga justicia? Es una lástima que Cristo, siendo Dios, se hizo humano para justificarnos delante de Dios. Y hemos de vivir en un mundo lleno de injusticia. Te digo esto en esta tarde porque es muy bueno recibir y gozar y buscar y encontrar. Es muy bueno venir al templo a callar la voz de nuestra conciencia. Pero es muy duro reconocer la amarga realidad que viven muchos seres humanos. ¿Cuántas veces te has dolido por la necesidad de aquellos pobres que nunca han logrado tener nada? ¿Cuántas veces has sentido empatía por aquellos que perecen en esos países tercermundistas y el África? ¿Cuántas veces te ha dolido por la crueldad con que se ha tratado a esa gente? ¿Cuántas veces has visto la diferencia entre esos pobres miserables y aquellos que, llamándose apóstoles, iluminados, cristianos, viven acumulando fortuna, acumulando fortuna, acumulando fortuna? Y tú mandando para que yo tenga más. Mi pastor merece andar en el mejor carro. Y todos los años un Mercedes-Benz nuevo, aquello nuevo, para que estés mejor. Y los niños allá en los países pobres siguen muriendo. ¿Cómo hablamos de mala distribución de bienes cuando nosotros también lo hacemos? La iglesia está llamada a ser diferente. Está llamada a pensar en los pobres. Siempre estarán con nosotros, pero trabajemos a esos pobres. No, el Señor dijo que siempre iban a estar ahí. No le hagan caso a esos pobres. Que si los niños del África se están muriendo, que se mueran todos. Eso es, Dios dijo que iban a estar ahí. Tráiganmelo a mí. Necesito esto, necesito aquello, necesito lo otro. Millones en la opulencia y millones muriendo por necesidad. ¿Cómo esta gente valora la vida? ¿Cómo podemos hablar de un Dios que dio de sí al ser humano cuando nosotros no tenemos compasión de ese ser humano? Hoy hablamos de nosotros y decimos de nosotros y vivimos nosotros y se nos olvidó el ser humano. Y ya voy cerrando. La psicología trata muchas vidas y ha cambiado las reglas del juego. Porque solo trata con la parte psíquica del individuo. Va por la mental. Se ha olvidado de lo espiritual. Jamás valora por lo espiritual. Estamos llegando al fondo.
estamos en el precipicio, cuesta abajo. Es el resultado de nuestra apatía, de nuestra indiferencia, de nuestra indolencia. ¿Eres un espectador o sientes el deseo de hacer algo frente a esta situación? ¿Vas a dejar un legado a tus hijos o piensas que el mejor regalo a tus hijos es Jesucristo, Señor de nuestras vidas? ¿Los dejará crecer en la insensibilidad, en la indolencia, en la apatía? ¿Seguirás viviendo un evangelio trivial? ¿Sabe cuál es el evangelio trivial, verdad? El trivial es el evangelio del grito, del correr de un lado a otro y de que tú cojas la bendición ahí que está ahí. Y de que le diga al que está a tu lado que a mí nadie me lo quita. Usted ve las cosas más estúpidas, y ese es el término, no voy a cambiar, en los templos de hoy. Dile al que está a tu lado que esto es tuyo y que nadie te lo quita. Y el tonto va, esto es mío y nadie me lo quita. La riqueza de este mundo te pertenece. La riqueza de este mundo me pertenece. Oiga, qué mentalidad. Hemos sido llamados a ser brillantes. Hemos sido llamados a ser luz en este mundo. Hemos sido llamados a ver las cosas tal cual son. Pero no queremos ver, queremos escuchar. Que le diga al que está al lado, yo tengo 1 millón, yo tengo 1 millón. Y que me voy a comprar una casa, yo me voy a comprar una casa. Y que ese carro es mío, y que ese... Hermano, ¿te he oído semejante disparate? ¿Cómo es que no se reacciona frente a eso? Le voy a decir algo, es que el pecado ciega. Cuando Cristo no ilumina una vida, hay ceguera. No se ve la verdad. Complacemos al otro porque no tenemos discernimiento. El que no tiene discernimiento no solo es un miopio, de la miopía. ¿Cómo se dice el miope? Miope. Es un miope. Sino que la persona es ciega. Total ciego. Si ves por el lente social, ¿qué ves? No tienes nada, no eres nadie. No logras nada, no eres nadie. ¿Sabe por qué los llamados cristianos que ofrecen mucho dan? Porque lo que te da valor es lo que tienes según ellos. No es Jesucristo. Mi hermano, me voy diciendo, Jesucristo es todo el valor tuyo. Jesucristo es todo el tesoro que a ti te corresponde, porque Él se dio a sí mismo por ti. Él se entregó por ti. Se hizo pobre para que en su pobreza tú fueses rico. Por lo que vales espiritualmente. No por lo que el otro ha dicho. Solo Dios se duele de tu dolor. Solo Dios se duele de la injusticia. Solo Dios se duele de la explotación del gobierno, de la explotación de aquellos que no te dejan vivir. Solo Dios se duele de la explotación de los políticos corruptos, de los jueces corruptos, de todos los que ignoran el valor que tienes como ser humano. Jesús vino no a despojarte, Él vino a darte vida, a abrirte puerta. Jesús vino a sacarte de la cautividad, vino a colocarte en lugar alto, vino a colocarte en Dios. Y me voy leyendo una porción de la palabra de Dios. Isaías 61, versículos 1 y 2. A ver si lo encuentro acá. Dice así, hablando el Señor. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos.
a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios, del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Hoy es tu responsabilidad, es la mía. Si Cristo está en ti, este es tu llamado. No te llamó a ser estrella, ni evangelista internacional, ni a ir a las naciones. Háblale a los que están oprimidos a tu alrededor, a los prisioneros a tu alrededor, a aquellos que han sido golpeados por el enemigo. Publica las buenas nuevas de Él. Abre puertas a personas prisioneras por el pecado. Valora al ser humano. Duélete con el que se duele o con el que sufre. Y gózate con aquel que ha encontrado el camino. Dios te guarde, Dios te bendiga. Vamos a estar en pie. Oramos. Señor y Dios, delante de ti estamos a esta hora. Hemos fallado tanto en este sentido. Nos ha mostrado un camino diferente. Pero en tu gran misericordia, abriste nuestra vista, nuestra visión. La extendiste mucho más allá. Y vemos claramente la diferencia. Colocaste en nosotros eternidad. Y es el gran precio, invaluable, que tenemos. Permite que estas palabras no queden en el vacío. Que muchos puedan acogerse a tu verdad. Y podamos dar una mano antes que el día llegue. En el nombre de Cristo Jesús.